Muy buenos días. En nombre de las autoridades rectorales y el Decanato de Investigación y Posgrado de la Universidad Fermín Toro, les damos la más cordial bienvenida al evento Panel de Expertos, Gerencia, Responsabilidad y Emprendimiento. A continuación, pues tendremos las palabras de instalación que estarán a cargo de la doctora Mariegni Arrieche, quien es directora de posgrado de la Universidad Fermín Toro. Buenos días a todos. Una vez más, quiero darles la bienvenida a nuestro evento Panel de Expertos, Gerencia, Responsabilidad y Emprendimiento, hoy con una interesante ponencia del doctor Antonio Cartolano. En nombre de las autoridades universitarias, dirigido por la doctora Vanessa Quero, dejo por instalado la jornada de hoy. Bienvenidos. Muy bien, de esta manera pues queda instalado ya formalmente esta actividad. A continuación, innovación, emprendimiento, una necesidad que estará a cargo del doctor Antonio Cartolano. El doctor Antonio Cartolano es especialista en cirugía ortopédica y traumatológica con posgrado en la Universidad Central de Venezuela, cirujano de columna vertebral y ortopedista infantil, fundador de la Clínica de Columna del Hospital Ortopédico Infantil. Además es profesor de posgrado de Ortopedia Infantil y Cirugía de Columna Vertebral del Hospital Ortopédico Infantil. También es colaborador docente del posgrado de Traumatología de la Universidad de Oriente, presidente y fundador de la Sociedad Venezolana de Ortopedia Infantil y presidente de la Sociedad Venezolana de Ortobiología y miembro del Comité de Columna de la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología. Así que con ustedes, amigos, el doctor Antonio Cartolano. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer a la Universidad Fermín Toro la oportunidad que me brinda de la mañana de hoy de mostrarles un poco lo que es nuestro trabajo en innovación y emprendimiento. Comprendo perfectamente que si no innovamos, si no emprendemos, el camino del desarrollo está bloqueado. Los países que han logrado alcanzar la cúspide del desarrollo a nivel mundial son países que premiaron el emprendimiento y premiaron la innovación. Nuestras universidades, nuestros industriales, las personas de bien hacer, estamos en la obligación de emprender e innovar. ¿Por dónde comenzó esta historia? Esta historia comenzó, pues, evidentemente hace mucho tiempo, cuando hace más de 20 años me he visto envuelto en el desarrollo de implantes para cirugía de columna vertebral con empresas y innovadores de otros países, en particular Inglaterra, Alemania y Francia, donde pude desarrollar un trabajo en función de crear implantes para la columna vertebral, siendo Venezuela un sitio muy propicio para la investigación, especialmente en la cirugía de deformidades por una cuestión demográfica. Nosotros tenemos muchos niños aquí en Venezuela. La pirámide social es una pirámide social normal, al contrario de Europa, que es una pirámide social invertida, de forma tal de que cualquier investigación que implique niños y adolescentes, Venezuela es propicia para ellos. Bueno, en un trayecto de más de 20 años, pues comencé trabajando en 1999 con empresas francesas, me fui involucrando en todos los procesos de conceptualización, diseño, desarrollo y validación de los implantes. Cuando la situación económica en Venezuela fue disminuyendo ostensiblemente la capacidad adquisitiva del venezolano, en el año 2014 recibí la invitación de un fabricante nacional de utilizar implantes que ellos estaban fabricando. Estos implantes los revisé y realmente distaba mucho de lo que habitualmente pues estábamos utilizando con manufactura que provenía de otros países. En todo caso, le hice una serie de requerimientos al fabricante sobre la posibilidad de hacer implantes de alta calidad.
el fabricante pues gentilmente estudió la situación y al final de 2 o 3 días de habernos reunido en aquella oportunidad, tuve una llamada donde me contó que, bueno, que sí, que íbamos a hacer las cosas correctamente, siguiendo la norma ISO de fabricación. Y ahí fue en el 2014 cuando comenzó a la aventura del emprendimiento y la innovación a nivel nacional. Me place decir que ya para el año 2015 habíamos obtenido el producto del trabajo de laboratorio y de diseño, y para el año 2015 hicimos el primer implante venezolano para el tratamiento de la escoliosis. Por cierto, una niña del estado Lara, de Guárico, estado Lara. Fue la primera paciente que se le colocó un implante hecho a nivel nacional. Desde ese entonces hemos continuado el proceso de desarrollo y me place decir que al día de hoy única y exclusivamente utilizamos implantes hechos en Venezuela. A pesar de todos los problemas que tenemos en el entorno, hacemos caso omiso, por así decirlo, de esa situación, porque creemos que es más importante ver hacia adelante que hacia los lados. Y para atrás jamás. Hay que ver hacia adelante, hay que ver, no es lo que los demás dejan de hacer, sino lo que uno deja de hacer. Porque es muy fácil utilizar la crítica, es muy fácil utilizar la queja, pero ciertamente el factor de cambio está primero en uno y después en los demás. Porque si todos pensamos de esa manera, todos vamos a sumar esfuerzos y voluntades y cada uno en nuestras áreas, no importa cuál, va a generar un proceso de emprendimiento, un proceso de innovación que haga que nuestro país se ponga a la par de otros países en el mundo, porque ningún venezolano es menos que un inglés o menos que un alemán o menos que un francés. Tenemos las condiciones para poder hacer las cosas. Que sea más o menos difícil, es difícil de pensar, y si nos retrotraemos un poco en la historia, vamos a ubicarnos quizás, por ejemplo, en la Alemania de la posguerra, octubre de 1945, por ejemplo. Vamos a ubicarnos en la Italia de la posguerra, noviembre de 1945. Hablemos del Japón de agosto de 1945 y veamos lo que es el Japón hoy día. Veamos cómo acabo de nombrar 3 naciones que son 3 naciones top y que quedaron prácticamente destruidas con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron? ¿Lloraron sobre las cenizas? No, hicieron como el ave fénix, se levantaron de las cenizas. Entonces, si bien es cierto que nosotros vivimos en una situación difícil, pues no es más que el ciclo de la historia. En el fondo hay que hacer una introspección racional de lo que está sucediendo. ¿Qué pretendíamos los venezolanos? ¿Que todos los ciclos históricos nos fueran favorables? ¿Qué pretendíamos? Que de alguna manera esa tierra del Edén, esa tierra de gracia, que el almirante de la mar Océano denominó cuando llegó a Macuro y nos llamó tierra de gracia, de verdad el paraíso terrenal iba a estar siempre entre nosotros, íbamos a vivir simplemente del deleite de la divinidad. No, pues también a nosotros nos toca luchar, también a nosotros nos toca batallar, como han batallado otras naciones en el mundo, como han luchado otras naciones en el mundo, y eso nos va a dar la oportunidad de medirnos un poco y saber de qué madera estamos hechos. Porque es muy fácil llorar, lo difícil es hacer los pañuelos. Entonces, la alternativa está en continúo llorando o me pongo a hacer pañuelos. Entonces, esta conversación del día de hoy, que espero que pronto inclusive se convierta en un debate presencial, una vez que podamos reunirnos y vernos a las caras, porque el calor humano nunca es igual que lo que se pueda transmitir a través de un ordenador. Espero que sirva simplemente para entender de que es posible. Sí, sí es posible, porque se pueden hacer grandes cosas a la altura de otros países, aún en medio de la crisis. Y básicamente estamos llamados nosotros, esta generación que vive en Venezuela en este momento, a tratar de hacer las cosas adecuadamente. La prosperidad de los países cada vez depende menos de los productos naturales y cada vez más depende de sus sistemas educativos, de sus científicos y de sus innovadores. Yo veía el video
con que inició la reunión y hablaba de calidad de la educación. Ciertamente, la calidad de la educación es la clave de lo que llamamos hoy día la economía del talento, que es lo que de alguna manera debemos usar. Universidades como la Fermín Toro, que tuve el honor de visitar y fui recibido muy gratamente por parte de la directiva, y pronto esperemos que podamos hacer una cátedra libre, por lo menos en la universidad, sobre emprendimiento, ¿verdad? Es una muestra de lo que es el intento y la realidad ya de generar calidad de educación, porque la calidad de la educación es lo que nos va a levantar en el camino del desarrollo. La calidad de la educación es la clave de la economía del talento. Hoy día vivimos el fenómeno de la economía global del conocimiento, la economía del talento. Las naciones más desarrolladas son las que hacen más investigación científica y generan más innovaciones. No son ni las que tienen más recursos naturales, y si no, simplemente vean el mapa geopolítico. Yo les puedo decir, les puedo contar que Italia, por ejemplo, Italia no tiene petróleo. Italia tiene que traer todo el petróleo de cualquier lugar que lo pueda comprar. Italia no tiene prácticamente recursos naturales renovables. En Italia no hay oro, no hay plata, no hay bronce, no hay aluminio, no hay silicio, no hay nada. En Italia lo que hay son italianos. Más nada. Y tierras cultivadas. Pero Italia es uno de los grandes países industrializados del planeta y no tiene recursos naturales no renovables, ¿verdad? Por lo cual, evidentemente, el talento, ¿verdad?, es lo que hace la diferencia en los países que quieren ponerse a la par. Cuando usted ve países como Israel, países como Finlandia, ¿verdad?, usted se pregunta cómo Israel genera tanta investigación, cómo genera tanta tecnología, de dónde saca los recursos Israel, porque en Israel no hay nada. El que haya visitado Israel se da cuenta que eso es un desierto al cual le han robado áreas para cultivar, ¿verdad?, buscando la manera de llevar agua a zonas donde no hay agua, ¿verdad? Pero Israel es el país del mundo que más invierte en investigación. Y vea cómo están ellos a la par de las grandes potencias, siendo un país muy, pero muy pequeño con muy pocos habitantes. Según cifras del Banco Mundial, fíjense, en América Latina, apenas hay 560 investigadores por millón de habitantes. Solamente Corea del Sur tiene 5.451 investigadores por millón de habitantes. El número de patentes que genera Corea del Sur en sus universidades es un número fantástico. Están todo el día innovando, todo el día investigando, todo el día generando nuevas patentes. Fíjense, solamente Corea del Sur tiene 10 veces más investigadores que todos los países de América Latina juntos. La falta de científicos e investigadores en Venezuela, en América Latina en general, es muy, pero muy marcada. Y es porque los estudiantes universitarios estudian humanidades y ciencias sociales en su mayoría. Cuando se hace un paneo de cuáles son las carreras más solicitadas en toda América Latina, resulta que no son las carreras científicas, son las carreras humanísticas y las de las ciencias sociales. La poca productividad en investigación e innovación tecnológica depende que graduamos demasiados filósofos, sociólogos, comunicadores sociales, abogados, economistas, escritores, poetas y pocos científicos e ingenieros. Y no es para nada desdeñable, ¿verdad?, los estudios humanísticos, pero ciertamente cuando luego tú analizas qué es lo que se gradúa en las universidades japonesas o qué es lo que gradúa en las universidades norteamericanas y canadienses, por poner un ejemplo, vemos cómo se invierte la relación, donde se gradúan más científicos que humanistas. Y repito, la ciencia tiene que estar humanizada y yo soy el primero que cree que la ciencia tiene que estar humanizada. Pero ciertamente, ¿verdad?, la importancia que le deben dar las universidades, las casas de estudio a la innovación y a la ciencia, luego va a repercutir positiva y favorablemente en el desarrollo de las naciones. Fíjense, según la red de ciencia y tecnología, el 63% de los 2 millones de egresados anualmente de las universidades latinoamericanas se gradúan en ciencias sociales y humanidades. Así que solamente el 37% se gradúan en carreras no humanísticas. 16% solamente en ingeniería. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque lo dice, el ingenio tiene algo bueno de la carrera.
Entonces, evidentemente, es difícil poder generar innovación y tecnología si no graduamos ingenieros. Tenemos que graduar ingenieros en las diferentes áreas y tiene que haber diferentes tipos de ingenieros, porque si solamente, por ejemplo, nos concentramos en ingeniería de sistemas o en ingeniería de computación y no hay ingenieros mecánicos, por decir algo, entonces, ¿cómo vamos a generar productos industriales solamente teniendo ingenieros de sistemas o ingenieros que trabajen en programación? Y no quiere decir que no hagan falta los ingenieros que trabajen en sistemas y programación, pero requerimos de ingenieros industriales, ingenieros metalúrgicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, y tenemos que estimular que se gradúen ingenieros. Fíjense, se los dice un médico que trabaja ahorita estrechamente con ingenieros y uno se da cuenta de la diferencia cuando uno va a desarrollar un implante, cuando uno quiere hacer tecnología, cuando al lado de uno tiene un ingeniero preparado que permita traducir las ideas. Porque uno tiene las ideas y luego ellos te ayudan en el diseño, en la fabricación de lo que tú quieres. Entonces, quitamos ese 37% que no son humanistas, le quitamos el 16%, entonces, de que son ingenieros, y lo poquito que queda después son médicos, odontólogos y otras carreras, farmacólogos. Entonces, evidentemente, la producción de tecnología y ciencia en América Latina es muy, pero muy baja. Otro tema, por ejemplo, es la inversión en investigación, en educación e innovación. Fíjense, solamente el 2,4% de toda la investigación, en la inversión en investigación a nivel de inversión a nivel mundial, solamente el 2,4% es en América Latina. O sea que América Latina toda, desde México hasta la Patagonia, solamente invierte 2,4% de la investigación, del presupuesto de la investigación a nivel mundial. Es obvio que con ese presupuesto no se puede investigar mayor. No se podrá innovar mayor cosa. Fíjense, el 37,5% del dinero empleado en investigación se emplea entre Estados Unidos y Canadá. El 25,4% en Asia. Y de 2,4% que representa América Latina, de apenas ese 2,4%, Brasil representa el 66%, México el 12% y Argentina el 7% del total. La cantidad de dinero que se dedica a la investigación en Venezuela es un número tan pequeño que ni siquiera entra en las cifras de ese 2,4%. Entonces no es difícil entender por qué Estados Unidos, por qué Canadá, por qué Corea, por qué Japón, ¿verdad? Liderizan y son puntales del desarrollo. Si suman ustedes entre los dos, casi llegan al 60% de la inversión mundial en investigación. Es muy lógico, ¿verdad?, que tengamos entonces en esos polos de desarrollo todas las cosas que se hacen a nivel mundial en tecnología. Ahora fíjense, cuando buscamos inversión y Producto Interno Bruto, el país que más invierte en investigación es Israel. Israel invierte el 4,3% de su Producto Interno Bruto. Luego le sigue un país tan pequeño como Finlandia. Finlandia invierte el 4% del PIB. Japón el 3,3% del PIB. Estados Unidos el 3%. Claro, el 3% del PIB de Estados Unidos es cualquier cantidad de dinero. Suma, por supuesto, va a pasar por encima de lo que es el de Israel. Pero es la comparación de qué porcentaje, qué importancia yo le doy a la investigación en mi gestión como Estado y como nación. Luego Alemania el 2,3% y Francia el 2,2%. Y fíjense, es muy, pero muy relevante el caso de Israel. Israel fue el primer país del mundo que sacó la vacuna para el COVID. Y fue el primer país del mundo que vacunó a todo el mundo prácticamente, ¿verdad? Israel fue capaz de resolver un problema que los demás no podíamos resolver. Y otras cosas que han sucedido, ustedes conocen bien las consecuencias o las connotaciones de los conflictos del Medio Oriente. Israel prácticamente es un país, y ojo, no soy hebreo, ¿okay?, pero no puedo dejar de reconocer el hecho de que ellos han logrado verdaderamente su independencia. ¿Por qué? Porque no dependen prácticamente de nadie. Y esa es la verdadera independencia. La independencia no es celebrar el 5 de julio, no es celebrar el 19 de abril. La verdadera independencia de Venezuela
Se celebrará el día en que no tengamos que comprar nada afuera y que todo lo podamos hacer aquí. Cuando podamos tener nuestra industria farmacéutica, como la tuvimos. Cuando podamos tener nuestra industria metalmecánica, como la tuvimos. Cuando podamos producir nuestros propios vehículos, como lo hicimos por lo menos en parte. Esa es la verdadera independencia, el no depender de las cosas básicas y necesarias para que tú puedas funcionar todos los días. Y por eso países como Israel y Finlandia trabajan. Son países que son verdaderamente independientes. Confundimos la independencia entre comillas política. Esa en el fondo es un concepto que sería interesante disertar en una cátedra como tal, de lo que es la verdadera independencia, que al fin y al cabo es la independencia que debe tener cada hogar para poder adquirir con facilidad y sin ninguna restricción las cosas que se necesitan para llevar una vida normal y feliz. En los países donde la investigación es más exitosa, los fondos de la inversión, el 70%, provienen, en el caso de Estados Unidos, de la inversión privada. Y ahí está cuando el grave error, cada vez que yo hablo de esto de investigación en los foros y en los congresos, salta el tema de que no, es que el Estado venezolano no invierte en investigación. El Estado norteamericano no invierte prácticamente en investigación. Lo que invierte Estados Unidos en investigación, es trágico decirlo, pero es en armamento. Pero investigación en salud, fuera de algunos fondos federales que existen para enfermedades muy puntuales, por ejemplo, el área cardiovascular, porque bueno, en Estados Unidos se mueren 11 millones de personas al año por infarto al miocardio, y es obvio que hay fondos federales de investigación para el estudio de las variables o de los factores de riesgo para enfermedad coronaria. Pero Estados Unidos no invierte para investigación en cirugía de columna como gobierno. Estados Unidos como gobierno no invirtió para la vacuna del COVID. Todas las vacunas del COVID de Estados Unidos vienen de la investigación privada, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Ahí no hubo dinero del Estado norteamericano. Que el Estado esté promoviendo la vacunación, eso no significa que haya promovido la investigación. Y las universidades norteamericanas son las principales productores de patente e innovación en los Estados Unidos. Por lo cual las universidades venezolanas tienen que hacer lo mismo. Las universidades venezolanas tienen que privilegiar al estudiante que quiere innovar. La universidad venezolana tiene que privilegiar aquellas carreras que puedan producir innovación. Debe de privilegiar aquellas materias que puedan producir patentes, que puedan producir producto intelectualmente fabricable. Eso es lo que va a hacer que los países como el nuestro crezcan y no estar dependiendo, como siempre, de la queja. No, pero es que el Estado no invierte. Pero es que en ningún país del mundo donde la investigación es algo que ha marcado la diferencia del desarrollo, la investigación proviene del Estado. En Japón no viene del Estado. En Alemania no viene del Estado. Solamente cosas muy puntuales el Estado invierte en investigación. Ustedes son universitarios y saben, la mayoría de las universidades norteamericanas son privadas, no son públicas. Y de ahí es donde vienen, del MIT, de todas las tech que producen gran cantidad de innovaciones tecnológicas y que luego se transforman en productos que fueron y son patentes que van luego y que usamos nosotros aquí en Venezuela. Por lo cual tenemos que innovar y tenemos que impulsar a los investigadores privados para que crean en nosotros y produzcamos tecnología venezolana. En todo caso, llevándonos a la cirugía ortopédica, es de todo conocido la relación que hay entre la cirugía ortopédica actual y la tecnología. O sea, es imposible para nosotros los cirujanos ortopédicos hacer cirugía o hacer una buena ortopedia, una buena traumatología, si no estamos relacionados con la tecnología. Definitivamente no podemos ir, ¿verdad?, a volver a colocar yeso y una férula. Y con eso vamos a tratar la fractura, o si no le ponemos una tracción y tenemos al paciente acostado durante 16 semanas para que pegue un fémur. Tenemos que poder avanzar en la tecnología. Nadie puede poner en duda que los avances en el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas son consecuencia de los avances tecnológicos. Estas fotografías que ustedes ven ahí son producto de pacientes operados con tecnología venezolana por nosotros en el Hospital Ortopédico Infantil
Y con ello quiero mostrarles cómo la tecnología nacional es capaz de solventar grandes y graves problemas. ¿Por qué? Porque los venezolanos somos capaces de poder lograrlo. Sin la presencia, ciertamente, de fabricantes en productos médicos y quirúrgicos, no pudiéramos lograr los niveles de excelencia que tenemos actualmente en cirugía ortopédica. Pero ciertamente pareciera que la industria y la cirugía ortopédica se entremezclan ahorita, hoy día, de forma tal que es imposible prácticamente establecer una demarcación o un límite entre ellas. Nos hemos convertido en algo que somos interdependientes, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Pero la medicina, y aquí es importante entonces comenzar también, y por eso recalqué al principio, la ciencia humanística, para tomar en cuenta que las carreras humanísticas también tienen relevancia en lo que hacemos, pero la medicina es una profesión y tiene pacientes, y la industria es un negocio y tiene clientes. Entonces aquí hay una dicotomía, ¿verdad? Porque entonces para nosotros ese niño que está acostado ahí es un paciente, pero para la industria es un cliente. La medicina es una profesión y aquí hay un error cuando pensamos que profesión es porque me pagan por hacer algo. O sea, yo soy un profesional porque me pagan por hacer algo. No, la profesión es otra cosa. Y ya voy a darles el concepto de profesión que ustedes pueden buscar en el diccionario de la Real Academia. La medicina es una profesión. Los médicos son personas que con una formación específica y una ideología de servicio debe ubicar los intereses de los pacientes por encima de los intereses propios. ¿Qué es profesar? Profesar es ejercer una ciencia, arte u oficio, enseñar ciencia o arte, obligarse en una profesión a cumplir los votos propios de la misma. Muy diferente a que me pagan por hacer algo. Es profesar. Profesar, ejercer una ciencia, arte u oficio, enseñar una ciencia y un arte. Un profesor universitario hace eso, enseñar ciencia, enseñar arte. Y obligarse por la ética de cada una de nuestras profesiones a cumplir con los votos propios de la misma. Pero la industria tiene su propio reglamento, ¿verdad? Y no tiene realmente nuestro mismo código de ética. Evidentemente nosotros sufrimos si yo no puedo operar un niño allá en el Hospital Rotario o en el Hospital de San Felipe, porque no puede adquirir los implantes para hacer cirugía de columna. Pero ese mismo sufrimiento no se plantea en las oficinas de las industrias, porque ciertamente pues ellos no están obligados a compartir nuestro mismo código de ética. Y es comprensible. Nadie abre una industria, nadie abre un comercio para perder. Y se comprende. Entonces ahí es cuando es difícil compaginar, ¿verdad? La industria con la profesión y cuando hemos creado ese concepto de la responsabilidad social de la industria, que comparto completamente. La industria tiene que tener un sentido de responsabilidad social para que el producto de su trabajo pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero es real llegar a pensar que nuestra cirugía ortopédica puede desligarse de la tecnología y de la industria. Pues bueno, la respuesta es definitivamente no, porque si no, no pudiéramos hacer lo que ustedes están viendo en pantalla, corregir una escoliosis como la que están viendo en esa niña. Ahora, ¿cómo tener el equilibrio adecuado entre el arte, la ética, la industria y la tecnología? Por otra parte, esta tecnología y los alcances y los avances están al alcance de todos. Esos implantes que ustedes ven ahí, sus correspondientes planos, son productos nacionales, para que vean entonces el acabado y la calidad de las cosas que estamos haciendo aquí en Venezuela. Lamentablemente la respuesta vuelve a ser no, es imposible, definitivamente. Hacer que esta tecnología esté al alcance de todos y que todos puedan, como esta niña de Puerto La Cruz, ¿verdad?, haber resuelto su problema como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. América Latina es reflejo de una realidad. Lamentablemente nuestra infraestructura de salud es deficiente, insuficiente y excluyente, ¿verdad? Y esto no es un mensaje político ni mucho menos, sino es un análisis social de lo que sucede. Porque lamentablemente las ideologías políticas de América Latina a lo largo
de los últimos 250 años, ¿verdad? Más allá de hacer medidas populares, derecha, izquierda, en el medio, centro a la izquierda, centro a la derecha, ¿verdad? Nunca han logrado solventar el problema de salud. Los modelos de salud en América Latina prácticamente han fracasado en cualquier parte de ellas, ¿ok? Terminan siendo modelos donde la medicina privada termina supliendo las necesidades de la medicina pública y es imposible concebir entonces en América Latina un sistema de salud público, eficiente, efectivo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera las políticas gubernamentales, y ahí sí cuentan las políticas gubernamentales, ¿verdad? Son políticas gubernamentales que no han estado a la altura de las exigencias de la historia y de los tiempos. Y eso cuenta para todos los países de América Latina, no viene a ningún caso de relación nada más a Venezuela. Y es la medicina privada, ¿verdad?, la que en América Latina viene a cubrir estas deficiencias, estas insuficiencias y las exclusiones de los sistemas de salud. Sin embargo, también es una verdad incuestionable de que a pesar de que tenemos unos sistemas de infraestructura de salud inadecuados, en muchísimos hospitales venezolanos hay altísima tecnología, se compra altísima tecnología a un costo financiero sumamente elevado, a veces sin ni siquiera contratos de mantenimiento. Entonces tienes hospitales y clínicas en Venezuela que tienen a lo mejor un tomógrafo de 74 cortes o tienen un resonador magnético de 3.5 Tesla, pero están parados. Están parados porque no hay quien lo arregle, no se hizo un contrato de mantenimiento. La empresa que lo vendió estaba, por supuesto, allá en Holanda y no tiene representante aquí en América Latina, o no tiene representante aquí en Venezuela, o sencillamente los operadores no estaban capacitados y el equipo se dañó porque hubo deficiencias en el manejo de la operatividad. Aquí en Venezuela hay ejemplos de cómo se compraron hospitales en Escandinavia en planos. Y los escandinavos trajeron el hospital tal como le compraron en plano. Y yo me río mucho y es una historia que le he contado. Hay hospitales, hay un par de hospitales en Venezuela que tienen máquinas barredoras de nieve. Uno de ellos está en Maracaibo, porque fue un hospital comprado en Suecia y los suecios lo mandaron con todo y paquete. Y ahí venía la máquina barre nieve. Vaya usted a ver si algún día en Maracaibo esa máquina se iba a poder usar. Entonces, ciertamente, estas ambivalencias o estas faltas de sincronización son algo que son el reflejo en toda América Latina. No vayan a pensar ustedes que solamente en Venezuela. Usted va a Ecuador, va a Perú, va a Uruguay, va a la Argentina y ve estos anacronismos que no tienen ningún sentido, pero que están ahí. Entonces, llegó el momento de crear una industria biomédica en América Latina. El intento de una creación biomédica es una realidad en Colombia, Brasil y Argentina. Brasil, Colombia, Argentina entendieron que había que hacerlo. Y era la presión social de países que demográficamente fueron creciendo poblacionalmente, y al crecer poblacionalmente, por supuesto, la morbimortalidad de las enfermedades fue creciendo, hizo que se motivase pues el desarrollo de una industria biomédica por parte de emprendedores privados, porque en ninguno de esos tres países el gobierno metió una mano, porque los conozco perfectamente bien, a quiénes son los emprendedores en la Argentina, en Brasil y en Colombia, y no hay ni una sola mano del Estado, no hay ni una sola subvención del Estado para que se pudiese crear esta industria biomédica en América Latina. Sin embargo, debemos preguntarnos si estos esfuerzos tienen el alcance deseado y necesario para cubrir los requerimientos crecientes de la atención de patologías musculoesqueléticas u otras patologías en nuestras realidades y latitudes. Porque las patologías, aunque ustedes no lo crean, son diferentes. Son diferentes en Estados Unidos, en Venezuela, en Zambia o en Noruega. Nuestros niños son diferentes, nuestros adultos, nuestros ancianos son diferentes, sus comorbilidades y su medio psicosocial es completamente diferente. Por lo cual, cualquier esfuerzo que hagamos tiene que estar encuadrado dentro de un medio biopsicosocial. No puede estar encuadrado solamente en un medio tecnológico, porque si es así, entonces, bueno, nos las arreglamos para importar tecnología a bajo precio. Por ejemplo, me voy a Pakistán, me voy a Bangladesh, me voy a la India y me traigo unos implantes muy baratos, o me voy a China
me traigo unos implantes muy baratos y listo, y solvento el problema. En vez de estar perdiendo el tiempo fabricando aquí en Venezuela y pensando y desarrollando y haciendo todas las vicisitudes propias de la investigación y el desarrollo, bueno, pues me es más fácil agarrar un avión, ir a Shanghái, ¿verdad? O ir a Pakistán, y ni siquiera tienes que agarrar un avión, sino por internet te contactas con ellos y básicamente pues traes lo que tú quieras aquí a un precio muy bajo, por supuesto, de la mano de la calidad de lo que eso cuesta, ¿no? Y entonces ciertamente pues esa no es la solución. La solución es que hagamos una industria biomédica de América Latina adaptada a nuestras realidades y nuestras latitudes. De nuevo, otra interrogante es a contestar es si la calidad de los implantes y si el proceso de conceptualización, diseño y validación sea el óptimo. Porque entonces caemos en el terreno del conformismo. Ah, bueno, como no tenemos mucho dinero, vamos a fabricar de cualquier manera. Total, eso es mejor que nada. No, eso no es cierto. Eso es mejor que nada. No es cierto, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de modelos plásticos, porque ni siquiera de animales o de otras especies, sino estamos hablando de personas, estamos hablando de seres vivos. No estamos hablando de que vamos a producir un tornillo para que los muchachos entrenen sobre huesos de plástico, porque bueno, si vamos a producir un tornillo para que los muchachos entrenen sobre huesos de plástico, bueno, pues evidentemente pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y sea cual sea la calidad. Pero cuando usted tiene una espalda abierta, como la tienen puesta ahí, y por eso me permití poner una imagen que quizá fuera un poco fuerte a la vista, tiene que haber algo de buena calidad, porque esa niña que ustedes ven ahí tiene apenas 14 años y tiene toda una vida por delante, y hay una responsabilidad inherente en cómo le podemos cambiar la vida a una persona por el resto de su existencia, por lo cual esos implantes que ustedes ven ahí, esos implantes hechos en Venezuela, tienen que ser de alta calidad. No pueden ser de una calidad menor que un implante alemán o un implante francés. Es evidente que uno de los motivos por los cuales se ha desarrollado la industria biomédica, como le dije, en Argentina, Colombia y Brasil, era el alto costo de los implantes en estos países. Las grandes industrias que producen implantes en el mundo son monstruos tecnológicos, pero no solo son monstruos tecnológicos, sino que los gastos que tienen en representación, comercialización, elevan realmente mucho el precio del implante. Yo les puedo decir a ustedes que, por ejemplo, un tornillo como este es un tornillo venezolano. El tornillo más caro que tú puedes comprar en Francia, en la puerta de una fábrica, de una maquila, son 44 euros. Pero llega a 250 euros en el momento en que se lo colocan al paciente. Fíjense la diferencia, y todo está en una gran cadena de comercialización, en una gran cadena de marketing, en una gran cadena de distribución mundial, que hace que algo que cueste apenas, bueno, apenas 44 euros, sí, apenas 44 euros, porque es un precio bajo realmente para la función que esto cumple, ¿verdad? Pero pase a 250 euros. Entonces, evidentemente, nosotros en América Latina tenemos que producir implantes de calidad como los que ustedes están viendo, pero a un costo que sea accesible para las personas. Ahora bien, esta intencionalidad de lograr implantes a costo accesible va realmente de la calidad de la mano de los mismos. Pues en Venezuela lo hemos logrado. Hemos logrado que estos grandes problemas, como ustedes han ido viendo en las diapositivas, ¿verdad?, hayan podido ser resueltos con implantes nacionales. Por supuesto, la materia prima no es nacional, es titanio, por decirles algo, pero es que el titanio es un metal estratégico, y los metales estratégicos no se generan en todas partes. Él es una aleación. En el caso del titanio médico es aluminio 6,4 vanadio, ¿verdad? Esa aleación en particular tienen que certificarte, porque el titanio nació para la guerra, lamentablemente. Es un metal que al no magnetizarse se utilizaba para evadir radares. Y entonces ciertamente luego se descubrió que era óptimo para la medicina, primero por su calidad como metal, segundo porque podíamos hacer resonancia magnética con titanio, porque él no se magnetiza. Si tú pones en esa niña esos tornillos y esas barras en acero, no puedes hacer una resonancia magnética porque no vas a ver nada, porque se va a magnetizar el metal. En el caso del titanio, el titanio no se magnetiza, y entonces podemos hacerle una resonancia magnética a esta niña. Ciertamente la resistencia del titanio es menor que la del acero,
pero es suficiente para poder cubrir las necesidades en cirugía ortopédica, no solamente en columna vertebral, sino en los huesos largos. Cuando se piensa en el diseño, desarrollo de dispositivos médicos, lo que tenemos que hacer es primero pensar en identificar la necesidad del producto y los requerimientos del mismo. Yo he estado en varios congresos científicos nacionales y entonces me sorprendo ver investigaciones que tú dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer una investigación? Una vez me acuerdo que vi una sobre el uso de un componente de la concha del caracol de Isla de Aves. O sea, a ver, ¿qué íbamos a lograr con eso? ¿Qué íbamos a lograr con investigar cosas que no tienen una aplicabilidad inmediata? Usted tiene que ver cuáles son los problemas que tiene Venezuela. Y sobre ese problema que tiene el país, póngase usted cauchos, por decir caucho, no producimos caucho, por decir algo. Bueno, eso es la identificación de la necesidad del producto. Necesitamos caucho, requerimos del mismo. Entonces, en función de eso, es que uno diseña el desarrollo de los dispositivos, y no solamente de dispositivos médicos, sino de otros dispositivos u otras necesidades. Una vez que se determinan las especificaciones del producto, es decir, qué queremos y para qué lo queremos, y su proceso de producción, es decir, somos capaces de producirlo, nos va a permitir hacer una evaluación de la factibilidad. ¿Es factible lograrlo? Se puede lograr. Por ejemplo, la Universidad Fermín Toro tiene una facultad de ingeniería y por supuesto tiene máquinas con la cual los ingenieros pues trabajan en sus diferentes laboratorios. Pues entonces evidentemente hay que invitar a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos fabricar? Pero ¿qué podemos fabricar que luego se lo podamos llevar a un industrial y que ese industrial se interese? O al contrario, llevémosle el proyecto a determinada industria y decirle, mira, ¿tú qué necesitas? Una arandela tal y tal y tal que la compras en Japón y te cuesta $100. Bueno, nosotros creemos que la podemos fabricar aquí en Venezuela para tu máquina por $15. Mira, esta es la vía tecnológica, esto es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué? Porque es factible lograrlo. Entonces, así es como se comienza a desarrollar entonces una industria nacional. Cuando diseñamos un producto, la tecnología debe marchar de la mano del diseño, tener y crear sensaciones, tiene que ser elegante, tiene que tener toques humanos, inclusive algo de poesía, tiene que entrelazarse el arte y la tecnología. Les voy a poner un ejemplo, los teléfonos, las computadoras. Ustedes ven una Apple y provoca tocarla. O sea, no, te gustan o no te gustan los ordenadores. Yo no tengo ordenador personal, se los confieso. Cuando yo me gradué de médico ni siquiera había resonancia magnética. No había ordenadores. Yo soy de la época de los cuadernos y los lápices, ¿ok? Pero usted ve una Apple y provoca tener uno. Usted ve un iPhone y provoca tener un iPhone. Solamente con verlo. ¿Por qué? Porque fue fabricado de tal manera que crea sensaciones. Porque entremezcla el arte y la tecnología. Usted ve un carro alemán o ve un Ferrari y más allá de que usted a lo mejor sea conocedor o no de lo que significa una marca, usted lo ve y provoca sentarse en ese carro. Usted le pasa la mano por encima a un Ferrari que tiene 7 manos de pintura y dice, esto es arte, además de tecnología. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo he visto, estoy vinculado a la Universidad de Oriente, ¿verdad? Y he visto investigaciones de algunos laboratorios de la Universidad de Oriente, y no es por desmeritar, pero es que cuando tú ves el producto de esa investigación, ¿verdad? Que fue hecha con la mejor de las intenciones, entonces tú dices, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde hace que yo quiera tocar eso? ¿Dónde está lo que hace que yo quiera usarlo? Porque también es eso, es importante que generes la confianza en luego que lo vaya a usar, porque aquello tiene un diseño que provoca ponerlo. Y es importante que entonces demos esos toques de humanidad y arte. De ser factible la fabricación de un dispositivo médico, se inicia determinando las especificaciones de diseño, requisitos del producto, cómo lo queremos, requisitos de producción, o sea, qué máquinas necesito para hacerlo. Necesito un torno suizo, necesito una máquina de control numérico, necesito una máquina para hacer anodizado, necesito una máquina que me permita fabricar las herramientas para colocarla, en fin, requisitos de producción. Luego los requisitos de documentación y antecedentes que nos permitan registrar el producto. Si no existen ambigüedades o contradicciones, es decir, mire, yo quiero fabricar esto en la Facultad de Ingeniería de la Fermín Toro. Muy bien.
existe la posibilidad, tenemos la máquina de control numérico, tenemos cómo hacer el terminado, tenemos cómo hacer luego la inspección de calidad, tenemos al ingeniero, tenemos los operadores, sí. Ok, entonces como no existen ambigüedades o contradicciones, pasamos entonces al proceso de diseño. ¿Cuál es la filosofía del diseño? Y es que hay unas premisas. Primero, la tecnología puede ser tu amiga. Dije, puede ser tu amiga. Pero no, la tecnología no lo cubre todo. El arte debe ir de la mano de la tecnología. Y ahí es importante el segundo precepto, que es la sencillez en el diseño. La sencillez es la máxima sofisticación. Mientras más sencilla es una cosa, es más sofisticada. Sencillamente porque tú llegaste a conseguir un producto, ¿verdad? Que lo simplificaste tanto, que lo pensaste tanto, que le quitaste tanto las cosas innecesarias, que luego ese producto se convierte en algo intuitivo y fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque se basa en la sencillez, que, repito, es la máxima sofisticación. Los elementos clave de la sencillez de diseño es que al final los dispositivos sean algo intuitivamente fáciles de utilizar. Es decir, que yo no tenga que hacer un curso de 3 años para saber cómo se coloca eso. Que yo me siente dentro de un carro y el carro inmediatamente yo domine el hecho de poder encender el carro y andarlo y ponerlo a rodar. ¿Por qué? Porque es intuitivamente fácil de utilizar. Porque esa es la grandeza de la producción y la tecnología. No es hacer un producto sumamente complicado que solamente lo pueden utilizar el que lo inventó y los dos que lo fabricaron. Porque si todos los demás lo quieren utilizar, entonces tienen que pasarse 5 años haciendo un curso para poder utilizarlo. Entonces, ahí está la clave de la producción. Sencillez que permitan que los productos sean intuitivamente fáciles de utilizar. Ahora, el pragmatismo tiene que tener prioridad sobre la búsqueda de la perfección, no para nada. La perfección y el pragmatismo tienen que ir juntos. De ahí viene precisamente el ingenio del investigador y del que produce las cosas. Cuando es capaz de hacer que el pragmatismo y la factibilidad, vean ustedes este caso, esta niña, cómo estaba y cómo está, ¿verdad? Cómo se pudo lograr con un producto venezolano. Eso es arte y tecnología juntos. Y eso es importante. O sea, el pragmatismo de haber fabricado aquí en Venezuela no le quitó, evidentemente, la posibilidad de buscar la perfección. En las fases del proceso de diseño tenemos 3. Conceptualización, diseño, desarrollo. Conceptualizar es ¿qué quiero yo como médico? ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? O en este caso, ¿qué es lo que quiere un fabricante de caucho en este momento? Por poner el ejemplo de los cauchos. En el caso de nosotros, el médico le dice al ingeniero, mira, yo necesito unos tornillos para la columna vertebral. Ese tornillo que ustedes ven ahí en plano es un tornillo para colocar en columna vertebral. En los pedículos es un tornillo transpedicular. Ese tornillo es un tornillo en titanio, ¿verdad? Que tiene 2 tipos de rosca. Si ustedes lo ven, tiene un paso variable. El paso variable es el paso entre la rosca, pero el filete no es constante. Vean cómo el filete, los bordes, el tornillo es más delgado en la parte de abajo y más ancho en la parte de arriba. Eso es paso constante, filete variable, porque la parte de arriba es un tornillo para anclarse en la parte de la corteza del hueso, y en la parte de abajo es para anclarse en la parte de la esponjosa. Yo le voy diciendo eso al ingeniero, mira, yo necesito un tornillo que arriba me ancle en la corteza y abajo me ancle en la esponjosa. Entonces él va tomando nota, ¿verdad? Cuando él toma nota, una de las cosas que hemos hecho nosotros, que lo podemos hacer aquí en Venezuela y no se puede hacer en otros países, es que el ingeniero entre al quirófano. El ingeniero entra al quirófano y en vivo ve las necesidades, porque uno de los problemas que tienen otros países es que los ingenieros no pueden entrar al quirófano. Pero nosotros sí podemos. Tú le enseñas evidentemente todas las medidas de rigor, de asepsia y antisepsia que se deben de tener en un quirófano y él percibe en vivo las necesidades. Ustedes se imaginan en un equipo de Fórmula 1 que el ingeniero no puede estar en los pits. No puede, o sea, por más que haya telemetría y por más que le envíen toda la información, ese contacto directo con el carro, ¿verdad? Con el piloto, ver cómo el carro va, cómo anda rodando en la pista es importante. Bueno, pues lo mismo ocurre en el quirófano. Ese contacto que tiene que tener el ingeniero con el producto que se va a desarrollar es importante y nosotros ahí hemos basado la diferencia y la base de lo que hemos hecho. Es que los ingenieros van al quirófano y el médico va a la fábrica.
para poder entender los dos procesos. Entonces, una vez que conceptualizamos, viene el diseño, él te trae el plano, tú lo ves, le dices me gusta, no me gusta, quítale aquí, quítale allá, esta parte no es así, no sirve, sí, puede servir, puede no servir. No sirve, volvemos de nuevo. Sirve, vamos adelante. Entonces, sí, una vez llegado el punto donde el diseño es el que va de la mano de la conceptualización, vamos al desarrollo. En el desarrollo es la fabricación del prototipo. Se fabrican los prototipos, ¿verdad? Y comenzamos el proceso previa, evidentemente, validación metalmecánica, de resistencia, fuerza, fuerzas de tensión, etcétera, fuerzas de compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se hace en la fábrica. Una vez que se haya probado que todo eso sirve, se comienza a utilizar en seres humanos. ¿Ok? Y entonces ese prototipo que se comienza a utilizar en seres humanos se va desarrollando. Y tú te das cuenta si in vivo funciona como tú lo conceptualizaste y como lo diseñaste. Porque puede suceder que tú conceptualices muy bien, que diseñes muy bonito, pero que cuando lo vayas a poner en el paciente, pues definitivamente no es lo que tú esperabas o lo que querías. O sea, ahí viene el proceso de desarrollo. Mira, esto no funcionó. Quítale esto, ponle lo otro, o sí, mira, funcionó perfecto. Sigamos adelante con el proceso. Entonces, la conceptualización, debemos concebir una estructura funcional, generar soluciones de diseño, dibujo y planos preliminares, construcción de modelos. El diseño debe llevar de acorde también los detalles, selección de materia prima, determinación de las formas y dimensiones, o sea, qué tamaños de tornillos vamos a utilizar, cuál es el diámetro, cuál es la longitud, los ajustes y las tolerancias. La tolerancia es cuánto me puedo salir yo exactamente del plano, o sea, cuántos milímetros o cuántas décimas de milímetros me puedo yo salir del plano para que sea aceptable la producción. Nunca vas a tener todos los tornillos exactamente del mismo tamaño. Puede haber una tolerancia, por ejemplo, de 0.1 en la industria médica es adecuada, 0.1 milímetros. Por ejemplo, en la industria aeroespacial es 0.001. Ahí es como se determinan las tolerancias. Es decir, que yo, si un tornillo, por así decirlo, debería de medir 1 centímetro de diámetro, yo voy a aceptar lo que mida 1.1 y 0.9. Y se puede colocar en el paciente, pero no voy a aceptar el que mida 1.2 o mida 0.8. Ese hay que descartarlo. Esas son las tolerancias, ¿verdad? Luego definir los acabados superficiales y finalmente ya cuando todo eso está listo se emiten los planos de fabricación, que son diferentes a los planos de diseño porque esos tienen una serie de coordenadas que van a las máquinas de control numérico y en estos tornos suizos pues se puede fabricar a una alta cantidad de tornillos por día con una precisión sumamente alta. En el desarrollo del prototipo hay que mirar los procesos tecnológicos, la ruta tecnológica, el orden operacional, los parámetros de fabricación, gestión de materia prima, insumo, herramientas y accesorios, y de los desarrollos de los útiles de sujeción. Eso es muy importante, los utillajes. Es decir, ¿qué sostiene la materia prima para que las herramientas puedan trabajar? El desarrollo de los utillajes es de lo más importante. Y los utillajes se fabrican en la industria donde tú trabajas, eso no se trae. Los ingenieros tienen que desarrollar el utillaje y mientras mejor sea el utillaje, es decir, que la sujeción sea más firme, la herramienta que tiene el torno suizo puede fabricar con mejor calidad. O sea, la clave de todas estas cosas que están aquí es, aunque no lo crean, los implementos de sujeción. El diseño debe ser claro, funcional y sencillo, pero tiene que tener expresividad, racionalidad, funcionalidad, líneas y formas nítidas. Llegado a esta fase del desarrollo, tienes que preguntarte si el prototipo cumple con las exigencias geométricas, dimensionales y funcionales. El prototipo cumple con el concepto, satisface las especificaciones de diseño, o sea, estás contento realmente con ese prototipo, lo puedes llevar adelante en los pacientes. Se debe llegar a un punto en que el proceso de desarrollo, en que el contacto con el dispositivo se convierta en una experiencia táctil. Es decir, lo que tú fabricas es una extensión de ti mismo. Es como si tu mano se prolongase en lo que estás haciendo. Quizás todos han tenido la oportunidad en un momento dado de utilizar algo de tan alta tecnología en sus vidas, que da la impresión de que fuera intuitivo, que fuera parte de su cuerpo, de que siempre estuvo ahí, de que no hay que hacer ningún esfuerzo con ese implemento tecnológico, porque resultó ser algo
fácil, sumamente sencillo de utilizar. La validación es después que tienes un año funcionando, es ver si lo que estás haciendo es lo correcto, porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de columnas de plástico. Entonces hay que validar la fabricación del dispositivo, el control de calidad, la identificación, los seriales, como ustedes vieron, estaban todos los implantes, lo veían, estaban marcados, tenían números, ¿verdad? Limpieza, empaque, esterilización. Lo que se debe hacer es llegar a crear dispositivos de alta tecnología y darles una presentación y funcionalidad diáfana para que el que lo compre, el médico que lo coloque, inclusive pensar en que otros países lo puedan utilizar, sean vistos como de alta tecnología. Ustedes ven un implante pakistaní y usted dice, esto no lo uso yo ni para colocarlo en un hueso de plástico. Porque no te da esa sensación, no te da esa sensación de buena tecnología, no te da esa sensación de que fue hecho pensando en arte. Simplemente te da la sensación de que fue fabricado barato para venderlo barato y masificar determinadas cosas que luego a la larga lo que van a producir es un deterioro mayor del paciente. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿verdad? Y simplemente quiero terminar el día de hoy, ¿verdad? Con esta persona que evidentemente en algún momento dado ha inspirado a mucha gente y con sus pros y sus contras, porque como buen ser humano tenía sus defectos y tenía sus virtudes, pero que de alguna u otra manera lo que los hemos estudiado, al igual que he estudiado otros emprendedores, porque me identifico plenamente con ellos, ¿verdad? Nos invita a levantarnos de la silla, a creer en nosotros mismos primero como personas, a creer en nuestras universidades de las cuales somos egresados, a creer en la industria nacional, a creer en la innovación, a creer que sí lo podemos hacer como país, ¿verdad? Y muchas veces cuando yo me presento en los congresos, algunas personas me ven escépticamente, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es un tema de que hicieron 2 casitos y los están representando 1.000.000 de veces para que crean que están innovando, ¿no? No, eso no es verdad. En la semana que viene, pues vamos a Barquisimeto y vamos a hacer unos casos en el Rotario y los vamos a hacer en el Hospital de San Felipe y todos los días utilizamos tecnología venezolana. Actualmente estamos ya en el desarrollo de la segunda generación de implantes venezolanos. Eso que ustedes vieron en pantalla, había unos que se llamaban Zeus, que fue la primera generación, pero los otros que se veían ahí, que eran un poco más estilizados, esos se llaman Cronos. Cronos, para los que conocen la mitología griega, era el padre de Zeus. Y estamos evolucionando, estamos creciendo. ¿Por qué? Porque nos convencimos de que podemos hacerlo. Y estamos orgullosos de que podemos hacerlo. Acabo de regresar ahorita de un congreso de en República Dominicana. Me place decir que a Venezuela vienen a formarse los médicos dominicanos en columna vertebral. El 90% de los cirujanos de columna de la República Dominicana fueron formados en Venezuela. Y hacía un comentario, una persona me pregunta del auditorio allá en Punta Cana, me dijo, bueno, pero es que ustedes tienen muchos problemas, no tienen gasolina, se les va la luz a cada rato, se les cae el internet, decía el dominicano, ¿no? Y tienen problemas con medicinas y los hospitales y tal y qué sé yo. Y yo le dije, bueno, sí, tienes razón, es verdad. Pero dime una cosa, tú que eres cirujano de columna, ¿tú tienes implantes aquí hechos en República Dominicana? No. ¿Dónde tienes que comprarlo? Afuera. ¿Y cuánto le cuesta a un niño dominicano operarse la columna vertebral en implantes? O sea, lo que coloca. Bueno, $20,000. Bueno, mira, fíjate, yo te voy a decir algo. Sin luz, sin internet, sin gasolina, sin suficiente comida y sin suficiente medicina, los niños venezolanos solamente pagan $3,000 por operarse la columna. Fíjate, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque podemos estar locos, como decía Steve Jobs, podemos ser inadaptados, podemos ser rebeldes y alborotadores, podemos no encajar, podemos ver las cosas diferentes, pueden que no nos gusten las reglas y no respetamos el status quo. Todo eso es cierto. Nos pueden citar, pueden no estar de acuerdo con nosotros, glorificarnos o maldecirlos. Pero lo único que no pueden hacer a los emprendedores es ignorarlos. Porque ellos, los emprendedores, los innovadores, son los agentes del cambio.
los que empujan la raza humana hacia adelante, y mientras algunos los ven como locos, hay otros que los ven como genios, porque la gente que está lo suficientemente loca para pensar que puede hacer cambiar el mundo es aquella que realmente lo hace. Gracias Universidad Fermín Toro, gracias a los que estuvieron en la mañana de hoy por darme la oportunidad de participar con ustedes y compartir mis inquietudes por una Venezuela mejor, por una Venezuela grande, por la que queremos, por la que merecemos y por lo donde debemos quedarnos, porque es el único lugar al cual pertenecemos y donde nos están esperando. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cartolano. De verdad que un honor haberle tenido en este evento. Bueno, y qué agregar, qué decir que no se haya expresado en su extraordinaria ponencia, ¿no? Vamos a decirle también, doctor Cartolano, que hay un certificado que le entrega la Universidad Fermín Toro por su extraordinaria participación. No sé si lo van a colocar en pantalla, pero lo tenemos ya aquí, ya lo están colocando. Estoy viendo acá. Exactamente, dice Vicerrectorado Académico, Decanato de Investigación y Posgrado, Dirección de Posgrado, otorga el presente certificado a el doctor Antonio Cartolano por haber asistido en calidad de ponente en el panel de expertos Gerencia, Responsabilidad y Emprendimiento realizado en la Universidad Fermín Toro, caducaria los 24 días del mes de septiembre de 2021 y pues firman las autoridades. Vamos a continuación a revisar el chat a ver si tenemos algunas preguntas para el doctor Cartolano. Por acá pues dicen excelente ponencia. El señor Douglas Barraez dice, tengo una inquietud y una pregunta. Latinoamérica no podrá competir en la nueva era de la economía del conocimiento, donde los productos de alta tecnología se cotizan mucho más en los mercados mundiales que las materias primas. Basta de quejarnos, la educación es lo primordial en cualquier país. La investigación científica en salud es una mezcla de arte y ciencia que debe generar y transformar el conocimiento y enfocarse en la producción de resultados y hallazgos que beneficien a las personas y las comunidades con responsabilidad social. Y aquí viene la pregunta. ¿Nuestras universidades están casadas con lo anteriormente expuesto? Le preguntan, doctor. Pues yo creo que no. La verdad es que creo que no. En mi devenir, sobre todo con la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Oriente, yo veo que las tesis de grado, por lo menos en medicina, es más de lo mismo. Son estudios retrospectivos donde volvemos a comprobar lo que ya sabíamos que veníamos haciendo. Eso es una crítica que yo hago regularmente en la dirección de docencia e investigación del hospital, y cada vez que hay la oportunidad de generar un foro alrededor del tema, y no hay realmente una motivación que debe de empezar por el tesista en querer innovar. Y si el tesista no innova, debe ser entonces el docente quien diga, mira, vale, discúlpame, pero ya estamos cansados de ver la utilidad del reemplazo total de cadera en la artrosis de cadera. Eso desde el año 1967 se sabe que es cierto. Entonces, cuando usted ve regularmente siempre las mismas tesis, siempre las mismas cosas, lo que hacemos es mirar siempre para atrás los estudios retrospectivos, pero entonces no hay una verdadera inversión en tecnología, empezando por la inversión de la cabeza, porque entonces se piensa que es que hay que tener millones de dólares para fabricar. El fabricante que fabrica, y disculpen quizás la redundancia, los implantes en Venezuela, la inversión que tienen no es multimillonaria. Yo le puedo decir que usted me dirá, bueno, ¿cuánto cuesta un torno suizo? Mire, un torno suizo cuesta $200.000. $200.000. Pero un torno suizo puede llegar a fabricar hasta 400 tornillos por hora. Entonces, ciertamente, ¿verdad? El caso es que una industria, como hay tantas en Venezuela, ¿verdad? Pueden invertir $200.000 en un torno suizo. De hecho, hay universidades que lo pudieran hacer y fabricar. Miren, la Universidad de los Andes, por ejemplo, hay un centro relacionado con la Facultad de Ingeniería. Ellos han fabricado durante años algunas cosas, algunos implantes para
traumatología y ortopedia, fijadores externos, algunos tornillos en columna vertebral. Antes de ir a este fabricante nacional, nosotros tocamos la puerta en la ULA. Y dijimos, mira, vale, se llama CITEC, exactamente el instituto. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente en Venezuela requiere de implantes de calidad a bajo precio. La respuesta fue que CITEC era una especie de mesa de laboratorio para los tesistas de la universidad, que no tenía la intencionalidad de masificar la producción. Usted le dice eso al MIT, que usted quiere ir a fabricar al MIT, el MIT te pone a disposición todas las máquinas, porque el MIT luego dice, bueno, nosotros fabricamos, vendemos, recogemos fondos para la universidad y los reinvertimos, ya sea en la misma investigación o en otras áreas deficitarias de la universidad. Entonces, ciertamente tiene que comenzar por cambiarse en las universidades. No sé si las universidades privadas sean más propicias que las universidades públicas. Probablemente a lo mejor el día de hoy puede ser un punto de inicio a lo mejor en la Fermín Toro, de pedirle a sus estudiantes que las tesis de grado lleven alguna forma de innovación, lleven alguna forma de emprendimiento, que no sea más de lo mismo, que el estudiante y la universidad estén orgullosos de poder ofrecer propiedad intelectual. No vamos a decir patentes, porque a veces, uno no patenta un tornillo de columna, uno lo que hace es propiedad intelectual, porque lo patenta el primero que lo hizo, pero eso ya fue hace muchos años. Pero usted genera propiedad intelectual. Cuando usted genera una innovación, la registra, y esa propiedad intelectual, que puede ser copartícipe entre el investigador y la universidad, generarle fondos a la universidad, porque a lo mejor usted le resuelve un problema tecnológico al Tunal. Por ejemplo, que vi que es uno de las personas con las cuales usted es acercarse al Tunal y decirle, mira, vale, ¿qué es lo que tú necesitas aquí? ¿Qué es lo que tú penas por conseguir en el exterior? ¿Qué es lo que te cuesta un dineral traerlo de afuera? ¿Qué te podemos fabricar? ¿Qué podemos hacer por ti? Acercarse al Tunal, que es una gran industria ahí en Lara. Y entonces ahí es cuando comienza la interrelación entre la universidad, la industria, la tecnología, la innovación, y obligar al estudiante a pensar, ¿verdad? Mira, vale, ¿qué vamos a innovar? No es más de lo mismo, porque hay muchas cosas que ya están inventadas, pero siempre son mejorables cualquiera de las cosas que están ya inventadas. Entonces ahí es cuando comienza el proceso, y no descargarlo siempre en el gobierno. ¿Ves que el gobierno tiene la culpa de todo? Oigan, no estoy haciendo con ello ninguna forma de empatía con ninguna forma de gobierno, porque vamos a despolitizar cualquier discusión académica, ¿no? Entonces, no, pero es que igual cuando teníamos gobiernos de otra índole, igual echábamos la culpa a los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI, porque entonces los maestros no ganaban lo suficiente, los profesores no ganaban lo suficiente, las universidades no tenían suficiente presupuesto. Desde que yo tengo 61 años de edad y desde que me conozco, tengo el discurso ese de que faltan cosas en las universidades. Pero bueno, las universidades privadas pueden tomar la rienda. En Estados Unidos la rienda la tienen las universidades privadas, no la tienen las universidades públicas. Es que el MIT, Harvard, Stanford son universidades públicas. Yale es una universidad pública. Por supuesto que no. Entonces, bueno, que a lo mejor la Fermín Toro puede ser el centro de desarrollo de nuevas metodologías, nuevas tecnologías. Es cuestión de estimular, de llevar adelante, ¿verdad?, al alumno, empujarlo, obligarlo a hacer que sea un ente del cambio, que sea un ente motivador de que las cosas pueden y tienen que cambiar. Doctor, indudablemente hay una palabra y hay una situación que llegó y se adelantó con la pandemia. Se habla de la cuarta era tecnológica o la cuarta revolución industrial, que estaba previsto, según algunos entendidos, para el 2025, pero se adelantó todo. Y aparte del cambio, hay una palabra que también está muy presente, que es la adaptación. Según todo lo que usted ha dicho magistralmente, ¿por dónde debe empezar el cambio de esa filosofía que usted llama a las universidades? ¿Por el factor humano o por el factor tecnológico? ¿Qué es primero, la tecnología o el factor humano? No, el factor humano. Estamos equivocados si creemos que porque compramos la computadora de última generación vamos a lograr, porque luego al final del día la computadora no piensa sola. Sí. Eso a mí el que me hable de la inteligencia artificial
No hay nada más equivocado que el concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe. Eso no es verdad. La inteligencia es un proceso cognitivo que solamente va de la mano de los seres racionales. No va de la mano de una máquina. La máquina lo que hace es que tiene una capacidad de memoria muy grande y yo puedo acumular información sobre un determinado problema. Entonces yo pongo ahí escoliosis, tornillo de escoliosis y meto ahí toda la información. Por supuesto, ella es capaz de procesar, ¿verdad?, toda esa información, y cuando yo le pregunto, mira, quiero poner un tornillo de cortical tal y tal y tal, inmediatamente ella me salta con la información que tiene. Pero yo no le puedo preguntar a ella, mira, quiero que me hagas un tornillo de cortical. Ella no me lo va a hacer. Sí. No me lo va a hacer y no me va a hacer un carro. Ella es una herramienta avanzada, pero la inteligencia es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de la computadora. Entonces, todo tiene que comenzar por el factor humano. Cuando tú agarras y, por ejemplo, tienes un programa de estudio que se apega a esto que a mí me revienta, y me van a disculpar porque sé que voy a decir algo que probablemente sea motivo de polémica. Tú ves los programas académicos, objetivos alcanzados, crédito. Entonces, resulta que el alumno no se gradúa por inteligente, ni porque resuelve un problema. Se gradúa porque cumple con los requisitos académicos. Entonces, eso no está bien. O sea, la educación tiene que privilegiar la inteligencia, tiene que privilegiar el desarrollo. No importa si usted cumple con determinados objetivos o no objetivos. Yo lo que tengo que cumplir es que sea un alumno brillante, que sea capaz de resolver los problemas que la sociedad en ese momento de la historia esté generando. O sea, hay que hacer una educación abierta a la innovación, ¿verdad? Una educación abierta a la inteligencia, ¿verdad? Una educación abierta a pensar. Mire, ahorita en medicina hay una corriente que llaman los protocolos, ¿no? Las guías. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Se reúnen 10 personas en Estocolmo y determinan cómo se debe tratar la presión arterial de una persona en el año 2021. Entonces, los protocolos europeos de tratamiento de la presión arterial. Entonces, esos famosos protocolos, según estas 10 personas, es lo que se debe hacer en el año 2021 para tratar la presión arterial. Entonces, a los chicos de los posgrados de cardiología, y bueno, y tomé cardiología porque los libros que ven atrás allá son de cardiología, ¿verdad? Mi esposa es cardiólogo. Entonces, a los chicos de cardiología les dice, miren, la presión arterial se trata según los preceptos del protocolo europeo de Estocolmo. ¿Qué significa eso? Yo lo veo así, y lo voy a simplificar y hasta lo voy a parodiar un poco. Te están diciendo, mire, usted es un idiota, y como usted es un idiota y no sabe pensar, se tuvieron que reunir 10 personas en Estocolmo para decir cómo usted va a tratar la presión arterial en el 2021. Entonces, usted no privilegia la inteligencia, usted corta la inteligencia, coapta al individuo. Cuando usted le dice, usted tiene que seguir unas guías, usted tiene que seguir un protocolo, usted tiene que seguir una numeración de cosas para que pueda alcanzar un objetivo. No, usted tiene que decirle, usted es un ser inteligente. Piense cómo quiere resolver el problema del paciente que tiene al frente de usted. Y además que hay otra cosa, estimado señor Caruso. El caso es que la biología, en el caso de que hablemos solamente de tecnología aplicada a la biología es inexacta. La matemática es una ciencia exacta, y si bien la ciencia trata de basarse siempre en la exactitud, la biología es la más inexacta de la ciencia, porque la matemática, la física, la química se basa siempre en resultados ciertos y valederos y predecibles. En cambio, la biología es totalmente impredecible. Por lo cual, usted a un estudiante de ciencias de la salud tiene que enseñarle de que la persona que tiene al frente no va a dar un resultado predecible, por lo cual su inteligencia es más valorada todavía, porque sabe captar la necesidad intrínseca de ese ser que tiene al frente. Entonces, la educación tiene que cambiar. Tiene que cambiar, y tenemos que enseñar una educación que enseñe a pensar, una educación que enseñe al fracaso. ¿Y cómo es eso? Porque, bueno, mire, cuando nosotros hicimos estos tornillos, botamos cualquier cantidad de ellos, pero no nos dimos por vencidos. ¿Por qué? Porque solamente el que llega a fabricar algo bueno en el camino dejó en el medio cualquier cantidad de chatarra botada hasta que llegó
a fabricar. Entonces, la universidad tiene que ser indulgente con el fracaso. Tiene que ser indulgente con que decir que el fracaso no es más que un paso adelante para lograr la perfección. No podemos castigar el fracaso. El fracaso lo tienen los que lo emprenden, porque el que nunca emprende nada nunca fracasa. El que nunca juega un partido de fútbol nunca lo pierde. Así de sencillo. Entonces es importante, todos esos paradigmas tienen que cambiar en la educación y yo creo que la universidad privada es el sitio apropiado para hacerlo. Qué bueno. Tenemos otra inquietud por acá. A ver, rapidito. La doctora Mariegni Arrieche dice, ¿ha considerado la robótica en sus investigaciones y la psicología qué papel juega con el uso de estas piezas en el cuerpo? Bueno, la robótica, yo le pregunto a la querida doctora, le voy a contestar primero la segunda parte. La psicología es lo más importante. Fíjese que yo decía que el implante, en el caso nuestro, tiene que estar hecho de tal manera, tan humano, que provoque tocarlo. Es decir, que tú estás colocando en el implante la psicología del hombre. Estás tomando en cuenta su humanidad. Estás tomando en cuenta su lado bello, su lado artístico. Por lo cual, evidentemente, nosotros no podemos desligar la psicología y la filosofía de los estudios. Usted sabe que antes cuando se estudiaba medicina se estudiaba filosofía. Ahora quitaron todo eso. Eso ya no sirve. Quitaron psicología. Ya nadie en medicina estudia psicología. Si quieres estudiar psicología, tienes que estudiar psicología aparte. Como si la psiqui estuviera desligado del corazón y del hígado, ¿no? O sea, resulta que nos abren aquí la cabeza, nos sacan esto de adentro y el cuerpo humano funciona como un carro. No, lo que está aquí dentro maneja lo que está allá abajo. Y la experiencia cognitiva tiene mucho que ver con la salud. En el caso nuestro, que diseñamos cosas, que hacemos cosas, tratamos de que sean piezas humanas, están humanizadas, tienen un toque de humanidad. Usted cuando las siente en las manos, siente que ahí hay un toque de humanidad. Por lo cual sí condivido completamente con usted el tema de la psicología. Ahora vamos con la robótica. Mire, si yo tengo una apendicitis, a mí que no me opere un robot, porque los robots no piensan. Yo quiero que me opere un cirujano, porque si se le enreda la cosa al cirujano, el tipo piensa y dice, mira, me voy por el otro lado, ligo este vaso por aquí, hago una anastomosis por aquí, pero el robot no piensa. Cuando las personas hacen cirugía robótica, ¿verdad? Y se enreda la cirugía, el cirujano tiene que lavarse las manos, vestirse y abrirle la barriga al paciente, porque el robot no resuelve el problema. ¿Ok? No podemos los humanos, no debemos los humanos hacer que los robots nos sustituyan. Porque vamos a perder todo lo que Homo sapiens ha hecho en los últimos 4,5 millones de años. Entonces vamos a creer en una máquina más que en nosotros mismos. Vamos a creer más en lo que hemos llamado la inteligencia artificial que lo que tenemos aquí en la cabeza. Nosotros mismos nos estamos echando para atrás. Nos estamos disminuyendo como especie. Tenemos que ir más bien hacia adelante. La robótica no es ningún avance. La robótica es un retroceso desde todo punto de vista en el concepto de lo que es el desarrollo del ser humano y su racionalidad y su utilidad. Yo por eso le repito, yo prefiero las manos de un hombre a las arpas de un robot, definitivamente, porque las manos del hombre las maneja una cabeza, el robot no piensa. Pero doctor, de verdad que en nombre de las autoridades rectorales y del Decanato de Investigación y Posgrado de la Universidad Fermín Toro, de verdad que muy honrados con su presencia, con su magistral ponencia. Así que pues nada, solamente agradecerle y reiterarle las puertas abiertas de la universidad a su persona. Muchísimas gracias. Una de las cosas que espero que podamos lograr, porque lo tengo en toda la intencionalidad, a raíz de la visita que hicimos a la universidad, quizás comenzar con una cátedra abierta, creo que la llaman ustedes, de emprendimiento e innovación, tratar de infundir en los jóvenes, porque ahí viene mi preocupación. Y mis últimas palabras para terminar el evento, porque sé que vienen otras cosas que todos ustedes deben hacer. Yo no veo en la generación de los 20 años la generación que genere el cambio en este momento. No tienen las motivaciones,
no tienen las inspiraciones para generar el cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos de esa edad, ¿verdad? Yo no veo en mis residentes el ente del cambio, no lo veo. Si no lo veo, si no hacemos un esfuerzo, si no les tratamos de cambiar la mentalidad. Nosotros estamos, algunos de los que estamos conectados hoy, ya estamos en eso que llaman la tercera edad. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en este planeta? ¿Quién sabe? Y después que nosotros nos vayamos, ¿quiénes quedan? Los robots, la inteligencia artificial, los smartphones. Esos son los que van a dirigir el planeta. Entonces, definitivamente yo no me veo en un mundo así. No quisiera que mis nietos y mis hijos tuvieran que vivir en un mundo así. Entonces, bueno, esperamos que algún día podamos concretar el proyecto de esa cátedra de innovación, de motivación, de emprendimiento, para luego, como habíamos quedado con el director de la Escuela de Ingeniería, tratar de desarrollar algunos proyectos biomédicos en la universidad. Espero que algún día podamos cumplir con ese cometido. Quiero realmente agradecerles a las personas que se han tomado el tiempo el día de hoy para escucharme y espero pues tener la oportunidad de compartir con ustedes y con sus alumnos. Ojalá que pronto podamos tener actividades presenciales en la universidad, porque realmente el contacto humano es algo que no tiene precio y la transmisión de la información, del entusiasmo, es diferente cuando se hace de manera presencial a cuando se hace por vía de internet. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las autoridades universitarias, desde el rector de la universidad, a todo su cuerpo directivo y todas las personas que el día de hoy han estado ligadas a esta pequeña conversación que yo espero haya sido de utilidad para todos ustedes y para que sepan que no solamente la Universidad Fermín Toro trabaja por una Venezuela mejor, sino que también habemos personas que no estando un poco más callados en ese sentido, porque no tenemos evidentemente la presencia que puede tener una institución como la de ustedes, también creemos que Venezuela puede, Venezuela quiere y Venezuela va a ser mejor. Sin duda alguna. Doctor, agradecidos y bueno, muy honrados con su participación. A continuación, palabras de cierre a cargo de la doctora Marienny Arrieche, quien es la directora de posgrado de la Universidad Fermín Toro. Bueno, agradecida con el doctor Antonio Cantolano por la ponencia del día de hoy. En lo personal, totalmente satisfecha, no solamente como quien dirige el área de investigación de la Universidad Fermín Toro, sino que también soy ingeniero, por lo que me empapé, me gustó bastante su ponencia. De allí me pregunté incluso de la robótica, no solamente por el hecho de la medicina, sino que también hoy en día se construyen a nivel masivo las piezas a nivel industrial. Pero bueno, hay muchos temas que tratar, doctor. La Universidad Fermín Toro es multidisciplinaria, transdisciplinaria, y en el decanato de ingeniería, quien hoy nos acompañan, algunos que están conectados, también sé que van a estar interesados en conversar con usted para generar esas nuevas investigaciones que hacen falta que salgan de las universidades. Y aquí contamos con un talento humano, con grandes capacidades a nivel de ingeniería y estudiantes que están interesados en realizar investigaciones en distintas áreas. Estoy segura que tanto en computación, telecomunicaciones, mecánica y eléctrica están dispuestos a aportar a estos eventos. No me queda más que darle la bienvenida, darle las gracias a todos que nos acompañaron durante estas jornadas, al Marcelo Tedesco, el doctor que nos acompañó ayer también, que nos habló de emprendimiento a nivel latinoamericano. La invitación es para el 15 de octubre, donde tendremos unas nuevas jornadas, ya en este caso a nivel de educación, donde estaremos compartiendo lo que es la educación multimodal, lo que es la educación virtual, online, a distancia a nivel latinoamericano. Gracias por habernos acompañado. Bien, gracias a la doctora Marienny Arrieche, directora de posgrado de la Universidad Fermín Toro. Amigos, de esta manera, pues, en nombre de las autoridades rectorales y del Decanato de Investigación y Posgrado, queremos, pues, de la Universidad Fermín Toro, por supuesto, queremos agradecer la asistencia y que nos, pues, hayan acompañado en este evento Panel de Expertos, Gerencia, Responsabilidad y Emprendimiento. Para todos, un muy feliz día.